Luis Rosendo. Tiene una larga trayectoria y hoy es una de las personas clave para la economía mexicana y para el futuro del país, porque en sus manos está la negociación técnica, podríamos decir, de la revisión intermedia del Tratado de Libre Comercio, TEMEC. Lo importante de esto es, yo creo que conocer a detalle de un experto como él, qué es lo que se negocia y qué es lo que no se negocia, porque a veces tenemos la idea de que estamos en un proceso de renegociación como el que se obligó en el 2014, 2013, que ese sí fue renegociación. Tanto así que cambiaron muchos de los términos y se incorporaron capítulos nuevos, como el de el laboral, ¿no? Que no estaba incluido y otros más. ¿Y qué posibilidades hay de apertura o establecimiento de nuevos capítulos, etcétera? Él, de verdad que vamos avanzando, dicen por ahí, ¿no? Luis Rosendo, bienvenido a este, pues segundo foro de enfoque en la sostenibilidad. Empecemos con el tema porque se inició un proceso de consultas en México, en Canadá y en Estados Unidos. Mucho de ello tiene que ver con cómo vamos a ver hacia adelante el futuro de la economía con el principal socio comercial que tenemos. Tú estuviste la semana pasada en un evento muy importante que yo creo que por el ruido político a veces pasa desapercibido, pero México alcanzó el nivel de un estatus de socio comercial poco predecible en el tiempo. Somos el primer lugar de exportaciones, somos el principal mercado de Estados Unidos, somos hoy el principal receptor de inversiones y también somos los que mandamos la mayor parte de la inversión. Entonces, cuéntanos un poquito de todo esto. Pues muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a todos los expertos que se dedican a los temas laborales, de sostenibilidad, a la economía circular, a todos estos temas importantes para nuestro país. Es muy importante este tipo de mesas, de foros. Muchas gracias también a los empresarios de la comunicación. Gracias por esta invitación. Me da mucho gusto ver aquí a muchas caras de amigos, de amigas. Por supuesto, secretaria, un placer compartir foro, mesa, discusión con usted. Siempre es un placer verla, la secretaria Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente de nuestro país. Y por supuesto también saludo a mis amigos de economía, Daniel y Lisbeth. Un placer estar con ustedes. Platicarles un poquito de dónde estamos con el tema del tratado. Es muy importante, cuando hablamos del tratado, hay gente muy experta en materia de comercio internacional en nuestro país, que a veces por la praxis comete el error de no saber que en dónde estamos metidos en este momento. Porque hablar de la revisión o de la renegociación del tratado hoy no nos puede remitir a 1994 o no nos puede regresar a 2020, porque estamos hablando de otro momento en la historia del planeta, no de México. Estamos viviendo una de las reestructuras más profundas en los últimos 70 años. Y así hay que entenderlo, ¿eh? Este es un cambio de paradigma y nos va a llevar a un cambio estructural en las economías, no solamente de México, sino de todo el mundo. Es un cambio de paradigma global. Global, total. En materia de comercio global. Haz de cuenta que estamos viviendo una perestroika y México no está en Moscú, pero sí está en Berlín. O sea, lo estamos viviendo pegaditos al origen del cambio. El modelo del Bretton Woods está cambiando radicalmente. Estados Unidos va a dejar de ser el policía del mundo y entonces vamos a empezar a vivir nuevamente temas mucho más regionales, más que globalizadores. Entonces eso hay que entenderlo para hablar de dónde estamos ahorita metidos en la discusión del Tratado de Libre Comercio. Si no entendemos eso, va a ser muy complicado. ¿Y por qué seguimos con esta discusión del acero cuando tenemos un superávit? México la tiene muy fácil. No necesariamente la tenemos fácil, porque la revisión se está dando a nivel global. No es un tema de TEMEC per se, sino es un tema a nivel global. Cuando tú estás arreglando un tema del acero, pega en Inglaterra, pega en Canadá, pega en Europa. Ahorita están discutiendo acero en Europa.
Y se ve no solamente en la lógica de los salarios, de la productividad, de las exportaciones, sino se ve sobre todo en una variable DOMI, como le diríamos los economistas, y la variable DOMI es geopolítica, intereses geopolíticos que están por encima del comercio. Entonces, bueno, platicarles un poquito, Alicia, si tú me lo permites. Empecemos con ello. Platicarles que el primer anuncio del presidente Trump, como ustedes saben, cuando inició esta segunda administración, fue 25% de arancel a todas las exportaciones de México. Así iniciamos nuestra segunda administración del presidente Trump. Pero con ello también anunciaba aranceles. Sobre todo fue primero con México y Canadá, recuerdas, por el fentanilo y por migración. Creo que desde ese anuncio acá, México, por la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha estado pegada al proceso, por las llamadas que ha hecho la presidenta Sheinbaum, hay que decirlo, y por la buena estrategia que salió de la oficina de la presidencia, porque pudo haber habido otras estrategias. La presidenta desde el principio nos dijo, el 85% de nuestro comercio va a Estados Unidos y el otro 3% va a Canadá. Claro. Entonces no le dudemos. Nuestra estrategia debe estar focalizada a nuestros vecinos del norte, porque son nuestros socios comerciales más relevantes. Uh-huh. Entonces, en eso ha venido trabajando México, en una estrategia de colaboración, de trabajo constructivo en todas las agendas que podamos con los Estados Unidos. La presidenta nos encargó mucho tener una relación muy cercana con el embajador Greer, que es el representante de la oficina. Con Jamieson Greer, ¿no? Con Jamieson Greer, con el embajador, que es el representante de la oficina de todos los tratados comerciales de los Estados Unidos. De negociaciones comerciales, tu homólogo. Mi homólogo, no, yo diría que mi homólogo más bien es William Kinnett, que es el subsecretario de Comercio, que trabaja con el secretario Lutnick. El jueves estuvimos con ellos trabajando, este jueves pasado en Washington. Y bueno, simplemente platicarles dónde está México ahorita. México, dicho no solamente por ellos, el secretario Lutnick nos decía, pero ¿por qué ustedes se vienen a quejar aquí a Washington cuando tienen hoy el mejor trato arancelario del mundo? Así nos dijo el jueves pasado. Porque la presidenta tiene el interés de seguir avanzando y mejorando las condiciones arancelarias de nuestro país. Pero nos decía Lutnick, oye, si quieres te pongo el arancel, tanto te quejas, si quieres te pongo el arancel de Guatemala o de Brasil, que tienen un 40% para todas sus exportaciones, o el de Guatemala. No, pues el de la Unión 10% Europea, para todas las exportaciones, o 15% para todas sus exportaciones. Claro. El de la Unión Europea, el de Japón. 15% para todas tus exportaciones. ¿Quieres eso? Porque hoy, de acuerdo a los datos del census de la semana pasada, creo que se publicó miércoles o jueves, como estaban en shutdown, el jueves. No subían las cifras, pero las últimas cifras que tenemos es que el 84.3% de las exportaciones de México a los Estados Unidos están pagando cero arancel. 84%. 84.3% de nuestras exportaciones pagando cero arancel. Entonces tienes una tarifa efectiva menor al 5% de arancel. ¿Por qué se quejan los automotrices? Bueno, a los de las automotrices y sobre todo a los del acero les pega. Entonces, en general, el 85%, 84% de nuestras exportaciones están pasando a los Estados Unidos pagando cero arancel. Eso creo que es un logro de la presidenta Sheinbaum, del secretario Ebrard, que han venido trabajando en esto sin quitar el dedo del renglón. Ahora, ¿qué tenemos hacia adelante? Pues seguir trabajando con el tema de los vehículos. En vehículos se dio algo muy interesante porque pareciera que hay un tema de secuencia. Hay una política que están trabajando en la oficina del embajador Jamieson Greer, que son los técnicos del comercio en Estados Unidos, pero hay otra política que lleva el secretario de Comercio de los Estados Unidos, que es Howard Lutnick, y que en un viaje a Europa y a Asia de repente dijo, pues yo cierro aquí unos deals de una vez y les voy a poner el 15% a todas las exportaciones, incluyendo automóviles. Entonces, hoy ellos tienen el 15% en automóviles, son nuestros principales competidores, también de los americanos, y México tiene el 25% menos descuento, el descuento del US Content, del contenido de Estados Unidos en nuestras exportaciones a los Estados Unidos. Pero México tiene que probar y ese es un proceso. Ese es un tema. Déjame nada más decirte dos cosas. El contenido que tienen nuestras exportaciones automotrices, que fundamentalmente se concentra en lo que les llaman las 3Ds, que son las 3 de Detroit,
que son General Motors, Ford y Stellantis. Pero también Ellos está tienen un Toyota contenido, ellos tienen un contenido como del 70%. Entonces, lo que dice Howard Lutnick es, bueno, sí traes el 25, pero acabas pagando 11 o 10. Entonces, no te tires al piso tampoco. Y nos decía el jueves pasado, y además con una gran noticia, la narrativa te lleva, porque para ellos es muy importante la narrativa en medios, en las redes sociales. Ujú. La narrativa nos lleva a que México tiene el 25, sí, pero poca gente sabe, por lo menos aquí en Estados Unidos, que ustedes tienen un descuento del 70% sobre esa tarifa. Entonces tampoco te tires tanto al Pero la piso. tienes que probar, ¿no? O sea, el ¿La problema tienes que es probar? La verdad es que por lo mismo nosotros no recibimos grandes llamadas de atención de parte de estos tres que concentran las exportaciones de México a los Estados Unidos. Sí están preocupados, obviamente, los japoneses y los alemanes, porque ellos sí les pega no cumplir con las reglas de origen, es decir, no cumplen con el contenido de la región que se necesita para pasar con cero arancel o ser acreedor a estos descuentos que tiene Estados Unidos. Te hago una pregunta. En la revisión del tratado, ya nos queda claro que no es una renegociación, pero se tiene que incluir en este entorno global el tema de el anexo ambiental, los temas de sostenibilidad, como sobre todo el capítulo laboral, el de inclusión. ¿Qué tanto están pesando en la revisión? Mira, hace 3 meses el presidente Trump habló de algo que le llamó barreras no arancelarias. Ujú. México está poniendo barreras al comercio que no necesariamente son arancelarias. Y ahí metió una serie de consideraciones que pocas de ellas son barreras, son más bien alineación de criterios. Ujú. Ahí vienen temas, Regulatorios, ¿no? Armonización. sí, regulatorios que tienen que ver con lo ambiental, tienen que ver con lo laboral, tienen que ver con criterios tecnológicos. Ojo, hay también temas geopolíticos y de estrategia geopolítica ahí. Sí. ¿Qué tipo de tecnologías estás utilizando? ¿Qué tipo de tecnologías estás utilizando en tus puertos? ¿En dónde vas a permitir la inversión extranjera? ¿En qué sectores? Están muy preocupados los estadounidenses por el tipo de inversión que llegue a México a sectores estratégicos. Por eso estamos desarrollando algo que los americanos le llaman CFIUS, Ujú. que es una agencia intersecretarial para revisar el tipo de inversiones que llegan a nuestro país Ujú. y que no lleguen inversiones a sectores estratégicos que el día de mañana nos pongan en riesgo como región. Como a la elaboración de chips o así, ¿no? Elaboración de chips, pero O sobre todo el búsqueda de tema materiales. energético, el tema de tecnología en nuestro país y Materiales críticos. por supuesto, materiales críticos, etcétera. Entonces, sí hay una serie de temas y hay que decir que la presidenta Sheinbaum ha estado muy al día. Cada lunes revisamos una lista de lo que nosotros le llamamos pendientes y te puedo decir que prácticamente la totalidad de estos pendientes ha sido desahogada gracias al trabajo que todas las semanas llevamos a cabo con el seguimiento y la coordinación de la presidenta Sheinbaum. México ha hecho su tarea, Alicia. México está. Estados Unidos no nos puede decir es que te falta esto. Por supuesto, hay temas que nos rebasan a veces, ¿no? Ya sabemos cuáles, pero en lo técnico perfectamente se ha hecho la tarea y hay que decir también, se ha avanzado y eso lo reconocen los propios americanos. La semana pasada nos lo acaban de decir. Se ha avanzado como nunca en el tema migratorio, como nunca. Y como nunca en la reducción de drogas como el fentanilo. Están en niveles históricos, los dos. Entonces, bueno, nosotros estamos platicando con ellos semana a semana para decirles, bueno, ¿qué más nos vas a dar? Necesitamos bajar ahora el porcentaje que traemos de esas exportaciones que no cumplen con el contenido regional, que traemos en 25%, Ujú. y bajarlo, si se puede, al 10%, por lo menos. En la YEPA ya está establecido que bajaría al 12%, pero estamos peleando el 10% porque a China le acaban de poner el 10%. Entonces, ¿por qué no? O sea, nada que tengas, que el otro socio comercial no tenga. Sí, ¿qué otro socio comercial? Ahora, déjame Pero ya cerrar quedó esta claro idea. que todos los países van a pagar arancel Ese por es el entrar a cualquier economía, Qué bueno, incluyendo la nuestra. nos leímos el pensamiento, porque eso es lo que quiero decir. Ayer mi hijo me hacía esa pregunta en la tarde y me decía, bueno, papá, ¿dónde va a quedar México con los aranceles?
Si a todo el mundo le van a subir aranceles, pero si a todos los demás les van a subir mucho más, como ya no digamos China o Brasil, que están en 40s y 50s, si Japón, Corea y Europa van a tener un 15% de arancel y México en promedio van a dar su tasa efectiva en 5%, nosotros tenemos en el largo plazo que ser los grandes ganadores de esta reestructura mundial que se está llevando acá. Por eso a nosotros nos sorprende, y va en esta lógica, porque también lo traíamos entre los temas, la inversión extranjera. El tema de estar contabilizando la inversión extranjera nos toca a nosotros en la oficina. La verdad es que somos de los más sorprendidos también, porque decimos, la inversión extranjera sigue creciendo en nuestro país. ¿Por qué? Porque se está considerando para muchos inversionistas que eso va a pasar. Por la localización de México y por la nueva estructura arancelaria a nivel mundial, México tiene que ser uno de los principales ganadores. Y hacia allá vamos. Pues muchísimas gracias, Luis Rosendo, por estar con nosotros, subsecretario de Negociaciones Comerciales, negociaciones con el exterior. Yo creo que es una visión muy clara y optimista, podríamos decir, de esta revisión que se está dando. Esta concluye hasta después de julio, ¿no? Va a ser en julio de 2026. El proceso va a ser terriblemente complejo. Va a ser un pasito adelante, 2 atrás, luego 3 adelante, 1 atrás. Va a ser verdaderamente complejo. Pero se nos va a cruzar meses, ¿no? con las elecciones intermedias en los Estados Unidos que son en noviembre. Tampoco va a estar fácil. Pero creo que México debe tener una visión optimista en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este segundo foro de sostenibilidad de Enfoque Noticias. Muchas gracias a ti, Alicia, y muchas gracias a todos por esta invitación. Es Un placer. Luis Rosendo es el subsecretario de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía.